pero tenemos que salir de la lógica discursiva de la tele. ¿Ah? Acá estamos en la facultad, perdonen que sea tan claro y tan directo, pero ambas cosas son importantes, ¿eh? La valentía y la defensa, todo eso que dijeron es importante. Pero como no soy tonto y enseño política hace mucho, y no solamente enseño acá, enseño partidos, enseño en lugares más raros, digamos, uno ya tiene, ya a uno le duelen las cosas. Igual les agradezco la participación y la sinceridad, porque me da pie a decir esto que ya lo dije, pero que lo voy a insistir mucho. Vamos a tratar de, porque si no saben qué pasa, empezamos a repetir. No estamos pensando nosotros, empezamos a repetir lo que dice uno porque yo estoy de ese costado, o a repetir lo que dice otro porque yo estoy de ese costado. Vamos a tratar de no repetir, y aunque yo esté de un costado, tratar de entender lo que piensa el otro, tratar de comprender lo que piensa el otro. Si la política, mejor manera de entender la política, cuando uno estudia política, es eso. ¿Alguien toca la guitarra? Voy a cambiar el tema. Ahí está, Matías. Decime qué pasa cuando toco el do en la quinta. ¿Suena el do en la segunda? No, suena la Sí. octava más abajo. Suena el do, pero en Ah, otra suena más abajo, más grave, depende en qué posición pero lo vos toques. tocas, yo toco un mi en la guitarra, ¿y cuántos mi suenan? Uno solo. No. Lo Sí. demás, ¿qué pasa con las cuerdas? Vibran. Agarrá No, si después la tocas, guitarra. una cosa es el acorde y otra cosa es la nota. Si tocas No, un no, mi si vos en tocas una una cuerda, nota, suena. si vos, probalo de acá un rato. Si vos tocas una nota, yo dije do porque pensé en el do de acá. Si El se do toca de, el acorde en la guitarra, se tocan las seis cuerdas, suenan seis sí, cuerdas, es un acorde. no, Si se no, espera, toca una espera, cuerda sola, es una sola espera. nota. Creo que Alejandro está hablando de los armónicos. Claro, Claro, la armonía es vos con tocas un muchas mi cuerdas. y los demás mi de la guitarra, aunque no los toques, vibran, vibran, se mueven. Probá esta tarde. Bueno, Bueno, así es como hay que tratar de entenderla, aunque no sea así, no importa, el ejemplo es ese. Así como, después fíjate, Matías, si me confirmás si estoy diciendo tonterías o no. Así como hay que tratar de entender la política, ¿eh? Hay que tratar de entenderla como diciendo, como ver las pequeñas vibraciones y tratar de entender las posiciones del otro, más en una época electoral, más ustedes en la Facultad de Derecho y qué sé yo, que naturalmente se supone que se comprometen y que tienen sus propias posiciones, tratar de por un rato salirnos un poquito para comprender la de todos, ¿eh? Eh, y de alguna manera lograr esto de la democracia, que en el fondo es lograr vivir todos juntos, respetando la libertad y la igualdad de todos los demás, ¿no es cierto? No solamente respetando, sino haciendo crecer, diría, porque los hombres no son islas. No alcanza para mí, por respetar las libertades. Bueno, si vamos al tema de ahora, que me toca a mí, diría que a los políticos les pedimos una moral bastante fuerte. No les hemos pedido una vida privada intachable, ni mucho menos, lo que la verdad me parece bien, en el sentido de que no es una cualidad estricta del político una vida privada. Bueno, obviamente que tiene que tratar de no tener una vida privada disipada, al menos, y que salir por todos lados. Pero digo, como tal, uno puede ser un buen político aunque tenga, bueno, todos tenemos un muerto en el placar y los políticos también, obviamente. Ustedes todavía son chiquitos, por ahí no. Pero de más grande, digamos, es importante, importantísima la vida privada y llevar adelante las cosas en lo privado, pero eso no hace que uno sea necesariamente buen o mal político. No hace. Después lo vamos a ver más. El tema de la honestidad, quiero hacer referencia a lo que dijeron. Es muy importante, es condición necesaria, pero no suficiente. Es el mínimo que se le puede pedir a alguien que no robe, no mate. Eso es casi, en nuestro país parece que estuviéramos pidiendo un santo, pero digo, no estamos pidiendo un santo, estamos pidiendo una persona que en cualquier época y espacio del mundo sería una persona medianamente normal. Que cumplan sus promesas es pedir mucho, porque, bueno,
Porque la dinámica política hace que se prometa mucho y se cumpla poco, y está mal, obviamente. Pero también está mal cumplir promesas que uno ve que si las cumple termina siendo un desastre. ¿Se entiende lo que digo? Yo prometo que voy a dar no sé cuántos planes, esto, aquello, y lo después llego y no me da. Si lo hago, si hay hiperinflación, esto y no lo tengo que hacer. ¿Ah? O sea, tengo que tener la capacidad de, bueno, yo tengo esta tendencia, lo que no puedo hacer es esconder mi tendencia, mis ideas centrales. Por ahí no es tanto de cumplir cosas concretas, sino no esconder lo que uno es, digamos. Yo creo que hoy está bastante claro lo que es cada uno por suerte. El tema de la responsabilidad me parece genial, el tema del compromiso me parece genial, el tema de que no solamente haya un poder judicial independiente, sino que también sean independientes respecto de los poderes económicos, me parece genial. Las dos cosas son necesarias ambas. ¿Eh? Ambas. Tratemos de no oponer, tratemos de sumar. El tema de la transparencia también. Ojo que muchas veces la transparencia es en la política, digo, por algunos años de, qué sé yo, de haber estado en esas cosas, a veces la transparencia es medio ser traslúcido, ¿no? Es como, ¿vieron esos espejos esmerilados que uno cree que ve lo que pasa del otro lado, y en realidad ve unas sombras y cree que pasa, qué sé yo, que se besan? Por ahí no, nada que ver, es otra cosa. ¿Vieron esos espejos que no son, vidrios que no se ve, que no son transparentes? Y muchas veces pasa eso en política. Te venden una supuesta transparencia, y yo no digo que obviamente puedan estar charlando absolutamente todo delante nuestro, porque eso no es así, sería una irrealidad, pero por lo menos que tenga cierta coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Muy bien. Ahora, la verdad que los políticos son un reflejo de nosotros. Perdonen los que sean más niños y todavía más ingenuos, pero los políticos son un reflejo nuestro. Los que están ahí, bueno, son de mi edad, pero no es que están, o sea, no es que si hubieran varios de ustedes serían muy distintos, por ahí tendrían más ideales y qué sé yo, pero por una cuestión cronológica de edad, nada más. Eh, Probablemente la mayoría de los políticos que vemos se parezcan demasiado a nuestros hermanos mayores o a nuestros padres. ¿Mm? Somos eso. Por ahí está exacerbado lo que somos en lo que vemos, ¿no? Eh, y es interesante, en el fondo, que les pidamos tanto, porque estamos reconociendo que la política está subordinada a la moral. Con lo que ustedes dijeron recién, acaban de decir, el político tiene que tener determinadas características, y podríamos haber seguido de haber dicho un millón más, de la que surge que la política está subordinada al obrar bien, al obrar bien. ¿Tá? Podríamos decir, algunas cuestiones son más objetivas, digamos, no matar, no robar, no mentir, ser transparentes, ser responsables, todo eso que están diciendo son cosas que son objetivas y que prácticamente en toda cultura del mundo podríamos decir que es así. ¿Ah? Ahora, el problema es cuando uno es político, no tanto cuando uno los vota. Si bien es verdad que todos hacemos política y es verdad que todos construimos o destruimos el bien común. Y el que se abstiene, perdón Gonzalo, destruye el bien común, porque ese lugar lo ocupa otro. ¿Ah? Salvo que Estoy de la acuerdo, ¿no? abstención, bueno, mejor, salvo que la abstención sea positiva, como fue, por ejemplo, los radicales al principio del siglo pasado, que no participaban en los actos electivos porque eran truchos, y entonces no participaron hasta que se sancionó la ley Sáenz Peña. ¿Se entiende? Es un voto en blanco, pero un voto en blanco positivo. ¿Qué estoy pidiendo? Transparencia electoral. ¿Está? Y no lo pido yo solo, que pongo una feta de salame, sino que somos miles los que lo pedimos,
y se entiende cuál es el mensaje. Entonces, el problema, desde el punto de vista del que ejerce la política, del que manda realmente, no solamente del que declama, dice, pide. Por supuesto que hay un ida y vuelta permanente en la política. El político no existe si no existe gente que lo está bancando todo el tiempo, porque pierde la legitimidad. ¿Cómo hace un político para elegir bien? Hablemos más que de un político del gobernante. ¿Cómo hace el gobernante para elegir bien? Sí, gobernar es algo más que simplemente hacer que nosotros obedezcamos. Yo creo que todos nosotros le pedimos a cualquiera que sea nuestro presidente que busque el bien común. Eso que decía alguno por ahí, que se acuerde de todos y no de algunos solamente. Bueno, en la Argentina la frazada es corta, ¿no? La sábana es cortita, entonces es obvio que si se acuerda de unos, se olvida de otros, pero porque bueno, porque lo hemos destruido a ustedes no, pero entre sus padres y yo la hemos hecho pelota y nuestros padres más todavía. Y entonces es como que yo les quería hacer como una especie de raconto de 3 o 4 actitudes posibles en la relación entre moral y política y después los charlamos. Esperen que quiero verla ahora porque me gusta dar un ratito para charlarlo. Bueno, la primera actitud es el pragmatismo, la de Maquiavelo. La de Maquiavelo, si ustedes quieren. Un Maquiavelo que por supuesto no es el Maquiavelo real, porque Maquiavelo real, ya lo vamos a leer más a fondo, es pragmático, pero hay un fin que lo está justificando, que es la unificación de Italia. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, si dejamos de lado este fin de la unificación de Italia, que es muy importante, de alguna manera igual está diciendo un político puede hacer cualquier cosa. Lo dice claramente, le dice al príncipe, miente, haz que crean que sos un hombre piadoso y no sé qué, y después hace tu vida. Llegá y a los que se te opongan, matalos. No es que dice, déjalos en un costado, encerrado. O sea, un pragmatismo absoluto. El pragmatismo absoluto es el poder sin ningún sentido, sin un sentido moral. Lo que estábamos hablando del mando y la obediencia pura es el pragmatismo en última instancia. Es ir eligiendo lo que me conviene para tener más poder. Y ojo que esto lo hacen todos. Es una tendencia, como si fuera un camino más corto al cual cualquiera que tiene poder tiende. Bueno, ¿qué es lo más fácil acá? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo hago para tener más poder? Nunca me voy a olvidar yo tendría 30 años, estaba en un equipo técnico de un partido que ya no existe, era coordinador general. Entonces discutíamos si, esto que a Gonzalo lo enoja tanto, los poderes delegados y los decretos, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, pero esto para la ciudad de Buenos Aires, pensando en la constitución de la ciudad, que yo en esa época tenía 30 y tantos años. Y bueno, era encargado del equipo institucional y qué sé yo. Entonces me dice, pero ¿cómo voy a tener más poder? Yo digo, pero por ahí no ganás vos, que vos creés que sos un buen tipo, por ahí gana el otro, que es un atorrante. No le podía decir, no, ganás vos, que sos, digamos, tampoco era tan buen tipo, ¿no? Pero digamos, ¿cómo voy a tener más poder? Esa fue la pregunta del líder. Estoy dando vueltas por ahí y es un buen político. ¿Cómo voy a tener más poder? ¿Cómo voy a poder hacer más lo que quiero? Sería la pregunta. Obviamente, con los poderes delegados, y así salió nuestro proyecto. Pese a toda mi oposición. Ya de chico era un poco idealista y volado, como dijeron por ahí. Bueno, esa es la primera posibilidad. No soy ni idealista ni volado. Tengo los pies bien sobre la tierra, pero exijo poder soñar con un país un poquito mejor. Y eso no es ni ser ni idealista ni volado. No hay esperanza en la política, no hay esperanza. No hay una esperanza solamente en el más allá, bueno, está muy bien para los que la tengan, pero acá también la queremos. Bueno,
Hay otra forma de escaparse de la realidad distinta, media rara, pero que hay mucha gente que habla que es principista, ¿eh? Que es principista. Lo que Max Weber, que ustedes deben haber estudiado, habla elegir conforme a valores. Los valores solos, sueltos. ¿Ah? Yo siempre elijo a favor de la libertad. Yo siempre elijo a favor de la... Pero mira, en esta situación, la realidad es que hay una pandemia, y como hay una pandemia, por lo menos le tenemos que pedir que usen un barbijo. Y si les decimos a todos que salgan como siempre, se nos van a morir todos. O sea, entonces, no, yo tengo un principio sagrado que es la libertad y la libertad absoluta. Macho, así no funciona la vida. ¿Se entiende? Perdonen, ¿no? Obvio que tampoco después de 2 años no podemos decir que estamos en una cuestión de ya no puede haber decreto de necesidad de urgencia, es una vergüenza. Pero quiero decir, los derechos siempre son conforme las situaciones. Uno no puede en política ser un principista puro, porque además termina desilusionado y se termina yendo de la política. De alguna manera, y lo dice por ahí Calvet, él lo llama angelismo. Calvet es un cura, un jesuita, y dice que esta es la tentación del angelismo, lo que creen que son ángeles, que están... No, la política es complicada. La política va y viene, la política es mando, es obediencia, y además es como es, no vamos a decir que es un convento porque es mentira, ¿está? En un convento también son bastante jodidos. Bueno, entonces, primera posición, pragmatismo. Segunda posición, obrar conforme principios. Que ojo que hay muchos que lo han propuesto en este siglo. En los últimos años se llegó a un pragmatismo tan grande, en algún momento hace 40 años, que había muchos, Alenturén, por ejemplo, ya hay muchas veces que lo nombro, que propugnaba elegir conforme principios y nada más, que se caiga el mundo. Pero eso porque se había llegado a una posición que ahora voy a explicar, que era un poquito complicada también, ¿no? Que es obrar conforme fines, conforme a las consecuencias, digamos así. Entonces yo digo, bueno, mi fin es la unificación de Italia, mi fin es que Argentina se desarrolle, entonces ahí pongo un fin lejos, ¿no? Lo pongo de verdad, además, y por el camino hago toda la maldad que quiero porque tengo un fin bueno. Ese sería el obrar de responsabilidad. Yo hay veces que responsablemente tengo que mentir. No sea cara dura, flaco. No sea cara dura. No existe el obrar moral si no es en el aquí y ahora. Alguien puede elegir lo bueno y lo malo para de acá a 10 años. Hay películas de esas. Bueno, yo siempre digo que veía 24, para ustedes no la deben haber visto ninguno, que era un tipo que hacía todo tipo de maldades, torturaba, pero al final no moría nadie, nadie era tan torturado ni salía más, y siempre salía todo bárbaro. Yo decía, el tipo lo había calculado. Bueno, eso se llama consecuencialismo. No se sabe las consecuencias de los actos. Uno hace un acto y después pasa lo que pasa. No es tan simple. Entonces, por el camino también hay que ir eligiendo bien. Y acá voy a nombrar a Lutero. Lutero llama bribones a esta gente, a los que llama astutos. Está en el libro mío, el primer capítulo es Moral y Política. Les recomiendo ir leyendo, porque es una manera piola de mantenerse calentito, podamos discutir bien y podamos tener un curso que sea dinámico y divertido, ¿no? Que no nos aburramos. Hola, Sí, Ortiz. sí, sí, ¿qué tal, Ale? Entonces, una No, Ale consulta. no, soy el doctor Bulacia. Dale, Disculpame, dale. sí, No, dale, disculpame. dale. Entonces se diría que el fin justifica los medios, No, que todo lo solo es, contrario. Todo lo contrario. estamos El hablando. fin justifica los medios para los consecuencialistas. Pero te No, estoy pero yo hablo en diciendo que ese es general. un obrar Sí, inmoral. sí, 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 cuando hablamos de principios.
pero si hablamos de política cruda, entonces No, sí no lo sería el fin justifica. justifica los medios. No lo ¿No? justifica. No, no, te estoy diciendo, a Sí, ver, para los que dicen que el fin justifica los medios es porque o son pragmáticos, sí, ¿eh? O porque optan por esta especie de moral de decir, bueno, yo tengo un fin bueno, que muchas veces lo tienen, por ejemplo, en general es la razón de Estado, cosa que ha inventado Maquiavelo, una especie de bien común que sería del Estado, que no es el bien común, y eso justifica cualquier cosa que haga. No, no justifica, porque el obrar moral, que ahora lo vamos a ver, está en cada acto. Está bien lo que me planteas, te lo agradezco. sí, sí, sí. Porque Sería la verdad que lo que vos decís es como la mayoría de los políticos, porque ojo, no solamente está el presidente, están los gobernadores, que también eligen, están los caciques de pueblo, están los caciquitos, están los jefes de una agrupación chiquitita, hay muchísimos caciques, ¿está? Y todos leen El Príncipe. Y si no lo leen, maman de ahí. Y hay otros que del lado de enfrente son angelicales hasta el día que de tanto angelical o dejan de hacer política o pasan a ser, bueno, 3 veces más HDP que los otros porque ya no creen en nada ni en nadie. Lo cual obviamente iba a ocurrir porque su posición era ridícula. Hay una cuarta posición que les voy a pedir que la estudien, que está en mi libro, que es un poquito más larga que lo que estamos hablando ahora, que es lo que se llama la moral de prudencia. Es una cosa que podríamos decir complicada. ¿En qué se basa la moral de prudencia? La moral de prudencia se basa en que las personas tenemos hábitos. Las personas tenemos hábitos. Cuando uno tiene un hábito bueno es una virtud, cuando uno tiene un hábito malo, bueno, todo lo contrario. Y como tenemos hábitos, es como que nos vamos ejercitando en elegir bien. Y para un político es clave para nuestra vida también, pero digo, es clave elegir bien. ¿Y qué es elegir bien? ¿Qué es elegir bien? Elegir bien es elegir buscando el bien común, pero con algunas cosas concretas también, viendo qué pasó antes en la historia, de situaciones parecidas. Para eso el político tiene que estar formado, no va en el momento de abrir un libro de historia o tocar un botoncito en Wikipedia que le diga, ¿qué pasó cuando había no sé qué, cuando se cerraron? Por ejemplo, todos los gobiernos tiránicos lo primero que hicieron fue cerrar los parlamentos. ¿Ah? No hace falta. Si vos no lo sabés y tenés que apretar el botón de Wikipedia, está sonado. Ya eso tiene que estar en tu cabeza. Si no, un parlamento que me vuelva loco, no lo voy a cerrar. ¿Está? Lo voy a dejar, aunque estén todos en contra mío, porque así debe ser. Entonces, inteligencia, memoria, conocimiento, todo lo que hace a el conocimiento de lo que llamaban al principio de los valores, ¿ah? Lo que ustedes decían de la honradez, y alguien no lo quiso definir y estuvo piola, porque es complicado el tema de los valores. Pero lo que podríamos decir, la honradez, la honestidad, el no mentir, el ser responsable, el respetar las instituciones, esos son los principios. Principios no es si hoy uno está, no sé, incluso esos son los principios. Voy a llegar hasta ahí. Y después vienen las situaciones. Porque ante situaciones concretas, con los mismos principios, las respuestas no van a ser idénticas. Acá a veces se cae en esa especie de principismo de partido, digo yo, ¿no? No sé. El Partido Radical siempre ha sostenido que la universidad tiene que ser así, 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 así. Y esto hay que sostenerlo así. Aunque pasen 200 años, tiene que ser así. ¿Por qué? No es un principio eso. Eso es un principio, pero no es un principio moral. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es una idea de cómo deben ser las cosas, está muy bien, pero uno puede cambiar esas cosas. Lo que no puede hacer es lo que hizo Frondizi, ir a una elección y decir, yo voy a el petróleo argentino, qué sé yo, y al otro día llamo a los yanquis para que perforen, porque eso es engañar a la gente. Ahora, si él hubiera escrito 30 años antes, que como escribió lo del petróleo, y en ese momento hubiera dicho, bueno, ya veré qué haré,
y cuando llega dice, no tengo capitales, necesito capital internacional porque es la única forma que tengo de hacer la exploración petrolífera, no cambiaron sus principios. Si él sigue creyendo en la dignidad nacional y qué sé yo, y en cierta soberanía política, etcétera, pero dice, bueno, la única forma que tengo de hacerla, tengo que hacer esto. Bueno, eso no es perder principios. O sea, no es ni obrar en forma principista, ni obrar solamente en base a las circunstancias. Es unir principios y circunstancias y en todas las ocasiones tratar de elegir bien, sabiendo que en algunas me voy a equivocar. Y, como el que navega, va corrigiendo. Va corrigiendo. No alcanza con el tener buenas intenciones. Ojo con esto, porque esto también, usted, dígale a su novia, no, yo tenía buenas intenciones, lo que pasa es que, viste, salimos y teníamos buenas intenciones, pero bueno, no alcanza con las buenas intenciones. Tiene que haber buenas intenciones, tiene que haber elecciones concretas en el momento buenos y tiene que haber un fin bueno. Tiene que haber las tres cosas. Ustedes me dirán, usted está pidiendo un santo. No, lo puede ser cualquiera. Lo puede ser cualquiera. Nada más que se tiene que acostumbrar y hacer el ejercicio de tratar de hacerlo siempre. Y de vez en cuando se va a equivocar. Y de vez en cuando se va a equivocar. ¿Tá? Porque el que crea que es perfecto, ya empezamos mal acá. Porque todos, me incluyo en primer lugar, en este tipo de cuestiones, nos equivocamos. Porque además, seamos sinceros, el tener poder es algo muy, muy fuerte. El que tiene poder es un alucinógeno de aquellos, el poder. El poder te hace creer que sos Gardel y Lepera juntos y Napoleón. ¿Está? El poder un poco cuando vos tenés poder te trastorna. Entonces, vos ya tenés que haber tenido un largo camino de elegir bien en lo poco, elegir bien en las cosas pequeñas, para que cuando vengan las cosas grandes no se te suba a la cabeza el poder.